quiero decirles es casi nada, porque tenemos ponentes mucho más interesantes que yo en la mesa. Es casi nada y mucho, que es que empezamos el curso 39 de Tribuna Ciudadana desde su fundación en 1980. Entonces, esto es una cuestión de supervivencia casi imposible. Hemos pasado por momentos de crisis económicas y por momentos muy duros y aquí estamos. Seguimos creyendo que desde la sociedad civil podemos influir en el curso de las cosas. Somos tan ingenuos que seguimos creyendo en ello. A quienes no sean socios les animamos a que se hagan. Total, 5 euros al mes no es nada, o casi nada. Y les agradecemos muchísimo que estén aquí. Sin más, queda inaugurado el curso 2018-2019. Doy la palabra a mis compañeros de mesa. Gracias a los que doy las gracias por estar aquí. Muy bien. Gracias, Alfonso. ¿Se oye? Vale, gracias por confirmarlo. Bueno, vamos a mantener una charla, Eduardo Lagar y yo, con Nacho Carretero, bueno, a propósito de su trabajo como periodista y como escritor. Es decir, yo tengo un interés especial en que no solo se hable de Fariña, sino que se hable también de sus otros libros y de otros aspectos de su trabajo, aunque puedo entender que Fariña, por muchas razones, es un libro muy suculento, ¿no? Igual este adjetivo no es el más apropiado, pero nada, solo voy a decir dos cosas sobre Nacho. Y ya pasamos a la charla y le cederé la palabra a Nacho y a Eduardo. Simplemente advertirles, comentarles que como es una charla desde el principio, pues pedirles y rogarles que si en cualquier momento ustedes quieren intervenir con alguna pregunta o con alguna apreciación, que por favor que lo hagan. Es decir, que no es necesario esperar un turno de preguntas al final, ¿no? Cuando tenemos un modelo, una modalidad como esta de una charla, pues aquí hay 3 personas que vamos a charlar, 4 con Alfonso, pero que la idea es extender la charla a quienes están aquí, que han tenido la gentileza y la amabilidad de venir, ¿no? Bueno, a poco que uno vaya descubriendo, según lee los libros y según lee, pues uno descubre que es un periodista muy curtido, ¿no? En el sentido de que ha habido muchas experiencias y ha sido, voy a decirlo claramente, un currante desde muy joven, ¿no? Yo creo que eso en su escritura, ustedes dirán que cómo, pero eso yo creo que se advierte, ¿no? Si quieren y si les parece oportuno hablaremos de ello luego, pero yo creo que sí. Es un tipo de periodista de los que le gustaría a un maestro de reporteros, a Kapuscinski, que en las últimas entrevistas que le hacían, pues reprochaba mucho a los periodistas que nunca se despegasen del ordenador ni de su mesa de trabajo, ¿no? Insistía en que el periodista pues tenía que ensuciarse, entre comillas, en la calle, tratar a la gente, un poco ver esas cosas que a veces esconde a simple vista la realidad, ¿no? Bueno, pues yo creo que Nacho Carretero pues le gustaría mucho a Kapuscinski por esa razón, también por los trabajos que hace, ¿no? Bueno, él trabajó, entre otros sitios, en la Delegación de Radio Nacional en Galicia, en el diario ¿Qué? ¿Se acuerdan ustedes de cuando había esa lluvia de diarios gratuitos y que era uno de los más difundidos y más conocidos? En el diario Marca tuvo su etapa de periodista deportivo, como cuenta en el libro que escribió sobre el Depor, el equipo de sus amores, aunque él detesta el fútbol moderno, cosa que yo comparto con él, aunque sigamos viendo partidos de fútbol y sigamos a nuestro equipo aún hoy en día. Y bueno, han aparecido pues publicaciones de él en Jotdown, en El País Semanal, bueno, en fin. Todavía esta semana pues he podido leer escribiendo porque casualmente que hace nada acaba de salir su libro sobre Pablo Ibar, este chico vasco que está en el corredor de la muerte y que ha sacado un libro, Nacho, porque hace tiempo ya que ha mantenido un contacto con él y sobre su caso, pues esta semana pues ha empezado el juicio tan esperado y tan peleado y cuya lucha fue tan dramática y que muy bien refleja Nacho en el libro, como luego espero
podamos hablar de ello, ¿no? Pues ha publicado ese libro, ha publicado Fariña, del que poco hay ya que añadir, luego hablaremos de él, y ha publicado un librito que se llama Nos parece lo mejor, una colección de libros del CAO que se llama Hooligans Ilustrados, en los que pide a gente ilustre que hable del equipo de sus colores, ¿no? Bueno, pues esos son algunos de los datos de Nacho Carretero, aunque con que hubiese dicho simplemente que es el periodista, el hombre que jugó con el Flaco Valerón, yo hubiese sido suficiente. O sea, como escribió un texto muy bonito en Jotdown, en el que hablaba de Juan Carlos Valerón, el jugador que fue del Depor. Bueno, pues este señor que tengo aquí a mi izquierda jugó con el Flaco Valerón. Esto me provoca mucha envidia. O sea que vamos a empezar. Eduardo, si tú quieres, empecemos a empezar. A mí es que se me dan... Estoy más entrenado para preguntar que para disertar, ¿no? Sí. ¿Me escucháis? ¿Me escuchan? Sí. No, yo decía que yo estoy más entrenado a preguntar que a pregunta. Entonces, pregunto. Yo le quería preguntar a Nacho que en el fondo lo que él, cuando hablamos de la realidad como género, ¿no? Estamos hablando de periodismo, ¿no? Y yo le preguntaría cuánta necesidad tenemos de este tipo de periodismo, de un periodismo que nos aporte no solo la noticia diaria, sino el marco de todas las cosas, ¿no? Esos reportajes de profundidad en los que te cuentan lo que ha pasado un día, pero también te cuentan el porqué de las cosas, que yo creo que es la gran pregunta que tiene que hacer responder el periodista, ¿no? ¿Por qué? Viniendo ahora con Javier, veníamos caminando y me estaba diciendo la gente que participa en estas charlas, los nombres propios que acuden y que vienen cada año por aquí, y estar en esa lista, pues la verdad es que es un honor, así que estoy muy agradecido. También gracias a mis contertulios hoy, contertulio, vaya palabra, y muchas gracias a todos ustedes. Me preguntaba sobre la importancia de que el periodismo, bueno, profundice, ¿no?, en las historias, contextualice. Bueno, claro, es obvio que es necesario eso, y es obvio que es tan importante como el breaking news, como la instantaneidad, como el estar informado de todo, pues también es importante el comprender y el contextualizar. Lo que pasa que es verdad que durante tiempo pues el periodismo pareció abandonar un poco esto, y eso creció un poco con la aparición de las redes sociales, de otros formatos, ¿no?, que exigían prisa, algo que el periodismo nunca tuvo, porque en realidad el periódico salía al día siguiente a una hora y te daba igual. Bueno, podías hacer una edición, ¿no?, vespertina, una edición matutina, algo extraordinario, pero en general, bien, te daba igual, un poco antes, un poco después, porque el periódico estaba esperando ahí. Y de repente cambió todo, y de repente se convirtió en una carrera para ver quién informaba antes. Y de ahí vinieron muchos males, que ya sería profundizar mucho, pero bueno, en general el periodismo se perdió, yo creo que se perdió durante un tiempo. Consideró que las redes sociales eran sus rivales, que Twitter era su competencia, y que el llamado periodismo ciudadano, que cualquiera, desde cualquier sitio empezase a informar, era también competencia. Y entonces empezó a hacer lo mismo. Y empezó a intentar atraer a un máximo número de lectores a cualquier precio, empezó a priorizar la inmediatez por encima de la rigurosidad, y se cometió, creo, no en general, pero algunos errores que penalizaron. Yo creo que por suerte el periodismo se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, se dio cuenta de que en esta tormenta de información que vivimos, con cientos de canales de todo tipo que llegan hasta nosotros, su obligación, la obligación del periodismo, es sacar una bandera o un faro en medio de toda esa tormenta y señalizar que eso es periodismo, y que lo demás es válido, está ahí, va a seguir estando, pero no es periodismo. Entonces, que si necesitamos tener la certeza de lo que ha pasado, si buscamos rigurosidad, necesitamos acudir a la Nueva España o al País o a lo que sea, pero al periodismo, a un periodista. Y yo creo que eso el periodismo lo está entendiendo ahora, que está bien que así sea, y que en eso tiene que ver
contextualizar. En eso tiene que ver que ser el primero no es lo único importante, sino es ser el más riguroso, el más completo y jugar con lo que llamamos los periodistas las dos velocidades. Por un lado la inmediatez y por otra alguien que esté trabajando en explicarle a la gente lo que ocurre, por qué ocurre, qué contexto tiene. Lo que pasa que es menos rentable, menos inmediato y exige más sacrificio por parte del medio y por eso también se despreció. Ahora creo que vuelve y que ya nunca más se va a ir. Pero es algo que es muy caro de financiar, por así decirlo, ¿no? Hacer un reportaje de fondo como el que tú hiciste, eso cuesta muy caro, ¿no? Y parece que va en contra de las tendencias del mercado, ¿no? Bueno, ¿o no? Es caro relativamente, porque también es caro ir a cubrir un partido del Real Madrid en Moscú y se hace porque luego está garantizado que se va a recuperar ese dinero. Pero es que también es caro si, por ejemplo, estás en Madrid y ocurre algo en Córdoba y mandas a un redactor inmediatamente y coge un billete y le cuesta a lo mejor 600 euros y un hotel y un taxi allí y no sé qué, y al final se vuelve y pasa 2.000 euros de gastos por haberse ido 2 tardes a Córdoba. Y a lo mejor esa misma historia, el que está cubriéndola durante una semana o 2, se gasta menos dinero. Es caro relativamente. Lo que pasa que si hablamos de un reportaje o de una cobertura internacional, obviamente eso es una inversión que el periodismo español aún no puede afrontar. Puede afrontar determinadas cosas, pero desde luego mandar a un reportero 2 meses a Yemen a ver qué está pasando, ningún medio en España se lo puede permitir de momento, y eso es una realidad, y efectivamente por eso hay menos foco en ese tipo de historias. Cuando de repente nos asombramos que un periodista estadounidense estuvo 8 meses con una historia y ha hecho un reportaje de premio. Bueno, no es que escriban mejor porque sí, simplemente es porque tienen tiempo, es decir, los medios tienen dinero para poner a una persona 8 meses con una historia y eso en España aún no ocurre. Pero bueno, yo pienso que lectores hay, que interés por ese tipo de historia hay y que en cuanto al periodismo... Bueno, yo creo que ya lo está comprendiendo. En cuanto tenga los medios, ya ha comprendido que ese tipo de información y ese tipo de trabajo interesa y, por tanto, en el momento que haya dinero, que de momento no lo hay, apostará por eso y comprenderá que genera un interés y genera también un beneficio. Una de las cosas que más me gustó del éxito de tu libro, que a mí me apasionó Fariña cuando lo leí, me encantó la serie, me pasé una noche sin dormir por verla entera. Lo siento. No, pero estuvo muy bien empleada. Fue que volví a darme cuenta de una cosa que yo ya suponía, ¿no? Cuando te dicen, no, es que la gente no lee, ¿no? La gente quiere noticias en las que las pueda leer en 2 minutos, en 1 minuto. Y yo pensaba, no, yo creo que a la gente le gusta leer, llegar a un reportaje largo, llegar hasta el fondo y enterarse bien de lo que ha pasado. Y la lectura de Fariña, que te lleva horas, y el éxito de Fariña te muestra eso, ¿no? Que a la gente le gusta que le cuentes historias hasta el final. Hasta el final. Que leerte un tuit o leerte un flash te llena, pero lo que te llena de verdad y lo que te arma la cabeza es los reportajes a fondo. Y también lo que cambia la sociedad, ¿no? A la gente le gustan las dos cosas y no hay una incompatibilidad. A la gente le gusta un rato estar en Twitter y ver un montón de cosas en flashes, pero de repente le interesa un tema y también le gusta leer un reportaje amplio o un libro sobre eso. No es incompatible y por tanto el periodismo no debería hacerlo incompatible. Yo vuelvo a remitirme a las circunstancias que permiten o no hacer eso, porque si hablamos además de un libro, la cosa se complica más aún, porque en realidad el periodista debe sacar su propio tiempo, que la mayoría de periodistas no lo tienen, y a cambio de nada, porque tampoco el mundo editorial en España está muy boyante y no hay editorial que te diga, pues toma, 40.000 euros, estate un año trabajando sobre este libro o 6 meses, dedícate a eso y no te preocupes por nada más. Eso no existe. Como por ejemplo sí que existe en Estados Unidos, que hay un periodista prometedor, coge una editorial y le dice $70.000, ponte a trabajar y dentro de un año me lo dices. Y esas las editoriales funcionan así. Y pues ponen a 5 o 6 autores prometedores, $70.000 a cada uno, y de esos pues saben que 2 o 3 les van a salir bien y ya recuperan la
la inversión. Y tienes a 7 chavales pues trabajando en 7 libros que son espectaculares. Como eso no existe, pues al final Fariña o todos estos productos son fruto de muchas horas sin dormir, de mucho estrés, de salir del periódico y ponerte a escribir, de ir cuando te vas de vacaciones pues irte a trabajar en realidad. Bueno, es así el paradigma que hay ahora mismo y no se me ocurre otra salida que una mejor salud económica en los medios que permitan no solo buscar la recuperación inmediata de lo invertido, sino una apuesta más a largo plazo en la que se cuiden firmas, en la que se cuiden trabajos, en la que se apueste por investigaciones o reportajes que sepan que económicamente no van a ser rentables, pero que hay una obligación periodística en hacerlos, etcétera. Yo creo que cuando haya una mejor salud económica, el periodismo ha entendido eso. El periodismo en España, si escuchas a la gente que está al frente de los medios, te dirán lo mismo que estamos hablando aquí. Luego dirán, vale, pues entonces dame el dinero, no lo tengo. Entonces yo creo que falta ese paso y que ojalá ese escenario sea posible, cambie y llegue cuanto antes. Dice hay una familia en León que ha sido detenida porque ya unos cuantos kilos de droga que traían de Galicia y es una familia que está extorsionando muchísimo, tanto a policía como está haciendo muchísimas personas en León. ¿Has pensado No me lo había planteado, no. Pero bueno, yo creo que es un tema interesante, sí. Pero ¿no está la prensa de allí informando sobre eso? Pues mira, supongo que sí, ¿no? La prensa de León, como es de León, está amenazada. O sea, publican lo que cierta familia... Me suenan esas cosas. Sí, bueno. Mucho que había sido... Y tienen tanto poder que hasta la comisaria que los detuvo ha tenido que largarse. Y todo el mundo opta por decir, pasa todo. Dejarles pasar y acampan a sus anchas. Y esto va en detrimento, o sea, cada vez va aumentando el gran detrimento de las relaciones sociales. Y es que es una familia de mercheros que sospecho que no sea solo esos mercheros de León, que sí que lo son, ha habido conexiones con Galicia, en prensa ha estado publicado y están detenidos por ello. Creo que realmente hoy los mercheros están todos muy metidos en la droga y en esos temas. Y yo sobre eso no veo nada investigado. No sé si es que no os atrevéis, no podéis. Pues no lo sé, la verdad es que no tengo una respuesta muy clara. Yeah. No, obviamente es un tema desde un punto de vista periodístico muy interesante, como cualquier fenómeno criminal, pseudomafioso, de clanes. El periodismo siempre debe estar atento a ese tipo de historias porque es que hasta narrativamente son interesantes. De hecho, acaba de salir una serie en Movistar que se llama Gigantes y que trata sobre una familia de mercheros en Madrid y cómo siembran el terror en los bajos fondos. Creo que no solo en León, obviamente, sino en España está plagada de historias muy interesantes que durante muchos años yo creo que el periodismo, pero en general todo el mundo ha visto como normales, ¿no? El peligro del sobreentendimiento. Pero yo creo que ahora están cambiando las cosas y de repente estamos poniendo el foco, y me parece muy interesante, y es una evolución, en rescatar esos temas y explotarlos narrativa y hasta culturalmente, cuando antes eso parecía como que era frivolizar, ¿no?, sobre un tema, y en realidad no. Ahora parece como que el periodismo está rompiendo ciertos corsés absurdos que nos autolimitaban para poder hablar de otra manera de estos temas, y está poniéndolo sobre la mesa de otra manera, y incluso el periodismo cada vez más está dando la mano con la ficción, con las producciones de ficción, que es una cosa que lleva ocurriendo mucho tiempo en otros países, en Estados Unidos, etcétera, y creo que está empezando ahora en España, y eso es muy positivo. Y, por ejemplo, fenómenos así pues tienen una atracción periodística y narrativa enorme, más allá de la obligación moral de investigarlos y sacarlos a la luz. Pero claro, más allá de eso yo no te puedo decir nada porque no sé exactamente lo que está ocurriendo ahí, tampoco lo conozco, y en fin, puedo decirte que sí, que es un tema muy interesante, pero
pero vamos, que yo no me había planteado ir hasta allí. Una pregunta que te quería plantear respecto a lo que acabas de contar, ¿no? Ahora mismo vemos en España que hay muchas series de ficción que abordan el tema del narcotráfico, la droga, tanto en España como, digamos, la serie de Pablo Escobar en Netflix o la que hizo en Colombia. Cuando te planteaste escribir Fariña y desde Bambú te compraron el producto, el libro, ¿cómo lo barajaste a la hora de... Puedo estar haciendo como, digamos, que la gente que idolatra a los narcos, en plan que como Pablo Escobar se convirtió en algo en que la gente, que pasó de ser un narcotraficante a ser alguien que la gente le reconocía, se vendía merchandising y todo, a la hora de pretender vender el producto, lo mismo pasa con Sito Miñanco, o con, no sé, o con los Charlines, o con todo. ¿Cómo tuviste, digamos, esa dicotomía, viendo o no de qué forma abordarlo o no? A ver, yo creo que en primer lugar cualquier fenómeno criminal y especialmente el narcotráfico por alguna razón genera mucha fascinación. Bueno, una de las principales razones es que efectivamente son vidas fascinantes, no en el buen sentido, pero sí que son vidas novelescas que resultan muy atractivas de contar y de leer. Un tipo que vive en un castillo, que tiene una flota de helicópteros, que se monta un zoológico, pues eso de repente genera una curiosidad. Leer y escribir sobre eso es muy, muy jugoso. Y no veo nada malo en eso. O sea, quiero decir, me parece que el miedo a explotar, lo que decía ahora mismo, ¿no? Que el miedo a explotar cultural y narrativamente eso ha hecho que muchas veces pues, se quede en el desconocimiento.